Muy buenas compañeros de juego, bienvenidos a una nueva edición de Fase de Mantenimiento. Hoy traemos Onus, Roma contra Cartago, creado por Álvar Sanz y Luis Álvaro Hernández, publicado por la editorial Draco Ideas, juego de 1 a 4 jugadores, aunque su principal baza son 2 jugadores, partidas dice que más de 30 minutos, lo dice con conocimiento de causa, porque a nosotros de la hora no nos ha bajado nunca, y 12 años o más, en fin. Wargame muy introductorio y muy sencillito, vamos a verlo. Pues nada, mozuelos, vamos a ver lo que nos trae este Onus de Luis Álvaro Hernández, editado en España por Draco Ideas. Como veis, la caja de un tamaño bastante reducido, pero no os podéis hacer una idea todo lo que esto lleva dentro. Trae cero aire. Lo primero que nos vamos a encontrar son unas instrucciones muy bien explicadas, con muchísimos dibujitos, con muchísimos diagramas, para que entendamos todas las posibilidades que tienen las tropas, todas las cosas. Y es que aunque realmente sea un juego de cartas, créanme que esto tiene bastante y que da mucho de sí. Tenemos también el modo en solitario, tenemos unas reglas incluso más sencillas, que las tenemos aquí, las explicaciones de las reglas para 3-4 jugadores, tenemos aquí, estas son las partidas en solitario, cómo jugar las partidas en solitario, y después tenemos una campaña, unos distintos escenarios de batalla, donde podemos representar momentos históricos, distintas batallas a lo largo de la historia. Aquí un resumen de modificadores que tendremos también en forma de carta dentro del propio juego. Y ahora, como veis aquí, tengo esto súper petado. Lo primero, la bolsita. En la bolsita lo que contendremos será los dados. Aquí están los daditos, 4 por cada facción. Tenemos los azules que representarán a los cartagineses y los rojos que representarán a los romanos. Y que utilizaremos para las tiradas de combate, las tiradas de ataque a distancia, las tiradas de chequeo de moral. En fin, todas las tiradas que necesitemos en los juegos, pues las haremos con estos dados. En esta bolsita vamos a encontrar, os lo voy a explicar abriéndola para que lo veáis, tenemos aquí los distintos generales. Cada ejército va a tener un general. En este caso son genéricos. Aquí tenemos generales macedonios, que son unas promos que traía el juego. Aquí tenemos la de los mercenarios, la de los romanos y la de los cartagineses. Y aparte tenemos aquí unas cartas que van a marcar una especie de resumen de todo lo que vamos a tener. Aquí tenemos todas las fases que tiene el turno y los distintos modificadores que tokens le tenemos que poner a cada uno y que representa cada una de las cartas, los iconos que nos vamos a encontrar en las mismas. Esto lo dejamos por aquí. Seguimos. Lo siguiente que nos vamos a encontrar van a ser estas cartas de aquí, que esto es una promo. Estos son el ejército macedonio, que tienen este simbolito por detrás. Lo siguiente que nos encontramos son este taco de cartas, que será el motor principal del juego, que serán las cartas de orden y evento, que ahora os explicaré más pormenorizadamente. Aquí tendremos las distintas reglitas, que hay muchas que son promocionales. Realmente las que nos van a venir en el juego básico son las de romanos y cartagineses. Y tengo aquí unas adicionales de distintos bandos que hay en la promoción del juego. Aquí tenemos el bando de los mercenarios, que este sí viene con el juego básico, que estará representado por este icono de aquí detrás. Aquí tenemos el bando de los cartagineses, que es este de aquí, que lo tendremos de color azul, que tiene mogollón de cartas. Y este, el ejército de los romanos, que lo tenemos aquí, que por detrás será de color rojo, con el Senatus Populusque Romanorum. Y aquí tenemos, que obviamente esto no viene con el juego, un cacharrito con 25 millones de tokens que representará los distintos modificadores que vamos a tener en la partida. Pues esto básicamente es lo que trae Onus, siendo que esta es su cono original. Os monto un poquito el despliegue y vemos cómo va. Bueno, pues aquí tenemos el resumen de todo lo que nos va a traer este Onus. Vamos a empezar por aquí por la derecha. Estas son las cartas de general. Como os he comentado anteriormente, existe un tipo de general genérico, que no tiene ninguna particularidad, y después tenemos generales para los romanos en este caso, aquí tenemos a Escipión, y generales para los cartagineses, en este caso tenemos a Aníbal. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Pues esto de aquí arriba te señala la facción a la que pertenece, esto de aquí arriba es el dato histórico de fecha de nacimiento y fallecimiento, esto es un modificador especial para la construcción del mazo, porque en este juego vamos a construir mazos, no utilizaremos todos los mazos para jugar con él, sino que lo que haremos será sencillamente jugar a un número de puntos. Diremos, pues jugamos a 1000 puntos, pues este lo que te permite es construir hasta 1250, te aporta un 25% más. Después tenemos aquí abajo unos modificadores concretos para todas las tropas a las que afecte Aníbal, y aquí una frasecita de una particularidad, un poder especial que tendrá. Exactamente igual tenemos aquí con Escipión. Este aporta también un 25%, aquí tenemos que pertenece al bando de los romanos, fecha de nacimiento y fallecimiento, poderes especiales y poder especial de esta carta concreta. El general, como veis, no es que tenga mucho más. Tiene alguna cosilla más, no te permite modificadores sobre el número total que vas a poder jugar, de cartas que vas a elegir. En fin, así funciona el tema de los generales. Las reglas, deciros que se dividen en unidades de movimiento y que van del 0 al 3. En este caso, esta será la regla que utilizará el jugador que tenga los romanos y esta será la que tenga el jugador que pertenezca al bando de los cartagineses.
Aquí tenemos todas las cartas de los cartagineses, que son distintas tropas que vamos a utilizar. Como veis, están desde una visión cenital y tenemos aquí distintas tropas. Lanceros libios, civiles armados, elefantes, cada uno de ellos con una ilustración distinta y unos poderes distintos. Vamos a ver, por ejemplo, en estos lanceros libios, vamos a ver en qué se divide cada una de las partes de la carta. Deciros que este es el número de puntos que vamos a tener para la construcción del mazo. En este caso, si tenemos sobre 1000 puntos, pues esta unidad nos ocupará 40 de esos 1000 puntos. Tenemos aquí el bando al que pertenece, el nombre, poderes especiales que van a tener, aquí arriba a la derecha, y después tenemos aquí el ataque en cuerpo a cuerpo, el ataque a distancia si lo tuviera, la defensa, la moral, la vida y el movimiento. Pues esto no lo vamos a encontrar en todas y cada una de las cartas de cualquiera de las facciones. Obviamente cambiarán dependiendo de la unidad que tengamos, tendrá un ataque distinto cuerpo a cuerpo, un ataque a distancia distinto, tendrá unos poderes especiales, tendrá una vida distinta, pero siempre las características esas van a coincidir en todas las cartas. ¿Qué más tenemos aquí? La carta de referencia que os he comentado anteriormente. Aquí tenemos todo el orden de turno, las 6 fases en que consistirá, más aparte una séptima fase de mantenimiento, en la que tendremos que hacer una serie de particularidades. Y aquí un indicador de qué va a hacer cada uno de los tokens y de los iconos que nos vamos a ir encontrando, tanto en las cartas como en los tokencitos que tenemos aquí, que ahora os explicaré. Aquí tenemos las cartas que serán el motor del juego, que son las cartas de orden y evento. Cada carta de estas se divide en dos partes perfectamente diferenciadas, que no podemos utilizar de manera simultánea, sino que tendremos que elegir entre jugar como evento la carta o jugarla como orden, y tendremos que hacer lo que nos indique el texto respectivo dentro de las cartas, pues así dentro de todo este mazacote. Los dados normales del 1 al 6, los azules pertenecerán al bando de los cartagineses, el rojo pertenecerá al bando de los romanos. Y ahora entramos ya en los distintos tokencitos que van a ser modificadores para las reglas generales que tiene el juego dentro de la partida. Estas serán las de formación. Vamos a tener unas formaciones especiales que las cartas que tengamos nos van a dar unos poderes especiales. Entonces, por ejemplo, esta nos indica que podemos tener una formación de punta de flecha. Si la activamos, lo que haremos será tan sencillo como ponerle encima este token a dicha unidad. Le colocaremos la punta de flecha que tiene unos modificadores. Aquí tenemos la formación esta cuadrada, aquí tenemos lo que son las falanges y aquí tenemos la formación del muro. Pues estos tokens azules que indican eso. Este será el indicador de marcha o el indicador de huida. Ahora explicaré un poquito más sucintamente en qué consiste cada uno. Si vamos a tener un héroe en la unidad o si por el contrario lo hemos perdido. Los generales de las distintas facciones. Aquí tendremos el general de los romanos, lo pondremos encima de una unidad para indicar que dentro de esa unidad se encuentra el general de los romanos. Aquí tenemos el general de los cartagineses y aquí tenemos el general de los mercenarios. Cuando los perdamos, pues los ponemos por este lado. Significa que está la X y tendremos unos modificadores negativos. Tendremos un indicador de si la tropa con la que estamos jugando es veterana o es una tropa de élite, que tendrá unos bonificadores especiales. Tendremos los tokencitos de herida. Este será que nuestra unidad ha recibido una herida y esto será si ha recibido 3 heridas. Aquí tenemos un token que indica que la unidad ha sido activada y por este lado que la unidad ha sido rota. Y aquí tenemos las marcas de flanco, los indicadores de flanco, que sirven, son iguales por los dos lados, y sirven para cuando entramos en una carta, que como veis aquí, las cartas están divididas en distintos segmentos. Tienen aquí 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, y por el flanco nos encontramos que tenemos 1, 2 y 3. Tenemos 3 partes. Entonces, esto nos irá marcando si atacamos a una unidad concreta, si tenemos que entrarle por el lado a la unidad, y le tendremos que hacer unos efectos especiales. Pues así es como funciona más o menos todas las cartas que nos vamos a encontrar y todos los tokens que tenemos dentro de este onus. Os explico un poquito en qué consiste el despliegue inicial. Bueno, pues aquí tenemos un setup más o menos medio montado de cómo funcionará este onus. Deciros que antes de jugar los jugadores tienen que acordar una serie de cosas. Primera, con qué bando jugará cada uno, si jugará con el bando de los romanos o con el bando de los cartagineses. Segundo, a qué número de puntos van a jugar. Tercero, si van a jugar con generales normales o con generales especiales. Y cuarto, si van a jugar con mercenarios, lo cual tendrán que tener en cuenta para ir mezclando las cartas de su facción respectiva, ya sea cartagineses, ya sea romanos, con las distintas cartas esas negras que os he enseñado que pertenecerán a los mercenarios, que también tienen sus puntos de influencia que tendremos que colocar aquí dentro de la mesa. Ahora,
Como veis, el espacio está muy reducido. El juego te dice que como mínimo unos 70 centímetros de fondo para poder jugar tranquilamente, porque si no, como veis, esto no es que haya mucha distancia, con lo cual en el primer movimiento tendríamos ya una carga y perderíamos por completo el sentido en cuanto a los ataques a distancia. Una vez que tenemos elegidos los generales, ya sean normales ya sean especiales, tendremos que repartir a los jugadores las cartas. Si el general pone algo concreto, estaremos a lo que diga la carta. Si el general es genérico, le repartiremos a cada jugador 6 cartas de estas que tenemos aquí. Y lo siguiente será el despliegue que tendremos que colocar en la mesa. Se empezará por el jugador que tenga más cartas y colocará las distintas cartas boca abajo, de tal manera que como este tiene 4 y este tiene 3, bajará a mesa una el rojo, una el azul, una el rojo, una el azul, una el rojo, una el azul y terminará el rojo. Y lo siguiente que se hará, cuando todas están puestas sobre la mesa boca abajo, se le da la vuelta y se pone en boca arriba. Y una vez que esté en boca arriba, cada jugador elegirá dónde va a colocar a su respectivo general. Imaginemos que este lo pone aquí cuando le dé la vuelta boca arriba y este lo pone aquí cuando le dé la vuelta boca arriba. Ya estamos preparados para jugar a Onus. Vamos a ver cómo va. Ya está preparado el campo de batalla, ya cada unidad tiene sus generales, cada facción tiene su general y ya estamos preparados para repartirnos las toñas. ¿Cómo funciona el orden de turno? El orden de turno lo tenemos aquí. Ahí lo tenemos, ahí lo veis. Sencillamente lo que tendremos que hacer es seguir cada una de las distintas fases, empezando por activar las unidades, después haremos los movimientos y las cargas, los siguientes serán los disparos a larga distancia, los siguientes movimientos adicionales de los hostigadores, que son unas unidades especiales que ahora explicaré, que tienen unas particularidades con el movimiento normal, movimiento reducido y con el ataque entre uno y otro, los combates de cuerpo a cuerpo, por último el movimiento de huida si lo hubiera. Y ya después la fase de reorganización, la fase de cierre de turno y de comienzo del siguiente turno. ¿Cómo funcionará la fase de activación de unidades? Como os he comentado, tenemos aquí toda una serie de cartas, empezaremos con 6, y las cartas se dividen en orden y en evento. Podemos jugar en esta fase de activación de unidades tantas cartas como queramos. Imaginemos, por ejemplo, que quiero utilizar esta, que se llama movilización general, que dice, se pueden activar la mitad de tus unidades redondeando hacia abajo. Imaginemos que yo la juego y digo, juego esta, pues tendré que poner encima del redondeo hacia abajo, podría mover una porque tengo 3 unidades, pues digo, voy a activar la que yo considero oportuna. En este caso voy a activar los infantes lusitanos. Le dejo una marca de que voy a activar esta unidad. ¿Que quiero seguir jugando? Pues utilizo otra que me dice, puedes mover otra unidad. Pues pongo aquí. Y una vez que ya está lista, seguimos a la siguiente fase, que sería movimientos y cargas. Vamos a verla. Entramos en la fase de movimiento. Deciros que existen 3 tipos de movimientos en Onus. Existen los movimientos normales, que tienen unas particularidades especiales dentro de las maniobras especiales. Existe el movimiento de marcha y existe el movimiento reducido. Vamos a comenzar por el movimiento normal. Sencillamente lo que tendremos que ver es las unidades que estaban activadas en el turno anterior. En este caso, vemos que se desplaza 2. ¿Por qué lo pone aquí en los piececitos que tiene? Pues será tan sencillo como coger, ya descartar este token y movernos 2 espacios. Nos venimos aquí, empezamos en una de las esquinas, lo ponemos aquí, este será el 2, lo ponemos en la esquina y será tan sencillo como desplazar en esta dirección. Ya hemos movido la unidad, los 2 espacios que nos permitía, porque la habíamos activado en el turno anterior. Esta exactamente igual, el infante lusitano se puede mover 3 espacios. Pues nos venimos aquí, ponemos en el 3 y desplazamos la unidad aquí hasta el 0. Ya hemos movido las 2 tropas. Y por supuesto, descartamos la carta, el token de activación. Pues así sería el movimiento normal. Existe un movimiento especial, que es el movimiento de marcha. Ese movimiento de marcha, para que os hagáis una idea, lo que tenemos que hacerle es colocar este token encima. Y lo pondremos encima de la unidad. ¿Cuál es el problema que tenemos? Podremos mover el doble. Es decir, si la unidad mueve 3, moveremos 6. Pero ¿cuál es el problema? Que tendremos un penalizador de -2/-2 en caso de que nos ataquen. Que ahora os explicaré en la fase de ataque en qué nos perjudica eso, que será bastante, creedme. Esto es en cuanto al movimiento de marcha. Y en tercer lugar tenemos un movimiento reducido. Si hacemos alguna maniobra especial, entraremos en lo que se llama el movimiento reducido, que es dividir entre 2 el movimiento que tengamos. En este caso, como este mueve 3, tendremos como máximo un 1,5. Como este tiene 2, tendremos un 1. Así es como funcionan los tipos de movimiento dentro de este Onus. Seguimos. Dentro del movimiento tenemos que tener también algunas cositas claras. Lo primero, no solo todos los movimientos van a ser en línea recta, ni con movimiento reducido, ni en marcha, como os he explicado, sino que las unidades pueden girar, pueden pivotar, pueden hacer movimiento de 360 grados. ¿Cómo? Pues ya dependiendo del movimiento que queramos hacer, podemos poner una carta así y moverla hasta 90 grados.
esto será un movimiento para poder después seguir y ya esto tendría que ser así, pero ya en otro movimiento. Nos permite pivotar la carta. ¿Cómo podemos hacer también? Pues podemos dar la vuelta por completo para cambiar el sentido, o podemos mover a la izquierda para desplazar en esta dirección. Siempre podemos hacer así. ¿Que queremos hacer otro movimiento distinto? Podemos pivotar con la esquina de la carta. Será tan sencillo como hacer esto para poder entrar, por ejemplo, a una tropa por detrás. Estos son los tipos de movimiento que hay. Existen muchísimos tipos de movimiento dentro de ONUS. Tenemos los giros de 360 grados, tenemos los giros en combate, los repliegues, las retiradas, los cambios de formación. ¿Cómo funciona el cambio de formación? Pues imaginemos que esta carta no quiere ser cuadrada, imaginemos que quiere tener tropas por los laterales, de tal manera que pueda enganchar a otra tropa por un lateral cuando le llega de frente. Pues sería tan sencillo como hacer esto y alargar la unidad. Se supone que esta unidad lo que hace es que en lugar de ser perfectamente cuadrada, es cuadrada y por aquí tiene un saliente. Es decir, hay tropas por este lado. Tiene unos bonificadores, tiene unos penalizadores dependiendo del momento en que nos encontremos del combate. Esto es otro tipo de movimiento. ¿Qué más tenemos? Los cambios de formación que son estos y incluso los giros en combate. Mientras estamos en un combate podemos incluso girar para cambiar los modificadores estos que tenemos aquí. Todo siempre dentro de lo que nos convenga más en cada combate para tener unos bonificadores nosotros y unos penalizadores el contrario. Nos falta por explicaros el movimiento de carga. El movimiento de carga es tan sencillo como que dentro del movimiento normal que tenemos de desplazamiento, en este caso como es 3, imaginemos que esta unidad está aquí y esta unidad se mueve 3. Pues la carga se produce cuando el desplazamiento de nuestra tropa entra ya en contacto con una tropa contraria. Ahí estamos haciendo una carga. Paso a explicaros cómo funcionarían los combates. En ONU existen dos tipos de combates. El primero que será el combate a distancia, en orden de turno, y el segundo que será el combate cuerpo a cuerpo. Vamos a empezar por el combate a distancia. Deciros que para que pueda una unidad atacar a distancia, en los requisitos de las particularidades que tiene cada uno, en las características, este número tiene que ser superior a 0. En este caso, este infante lusitano tendrá un 3, 2, que serán respectivamente a impactar y herir, conforme ahora explicaré. Hay que tener en cuenta una serie de características para poder hacer un combate a distancia, aun teniendo la tropa que tengamos la posibilidad de atacar a distancia. La primera es que nuestra unidad no puede estar metida en un combate cuerpo a cuerpo. Obviamente no puedo tirar una flecha a alguien que tengo enfrente. Lo segundo, la unidad que dispara no puede haber movido más que su movimiento reducido, salvo en un caso especial que es el tema de los hostigadores. Lo tercero es que la unidad atacada tampoco podrá estar en combate cuerpo a cuerpo contra otra unidad, por motivos obvios, no vamos a atacar a los nuestros. Y lo último es que se tiene que establecer una línea de visión. ¿Qué es esa línea de visión? Pues muy sencillo, tenemos que ver directamente a la tropa a la que pretendemos atacar, teniendo en cuenta de que si hay alguna tropa nuestra que altera ese rango de visión, pues obviamente vamos a tener un bonificador negativo porque corremos el riesgo de darle a nuestra tropa intentando atacar a la otra. ¿Cómo funciona esto? Pues muy sencillo. Lo primero que tenemos que calcular es la distancia. Tenemos que ver si es un disparo a distancia de corto alcance o de largo alcance. Será tan sencillo como medir. Si es la mitad o menos de nuestro movimiento reducido, es de corto alcance. Si no, es de largo alcance. Si es de corto alcance, se tiran 4 dados. Si es de largo alcance, se tiran 2. Imaginemos que estas tropas están a corto alcance. Pues tiraríamos nuestros 4 dados que tenemos aquí. Se lanzan los 4 dados. Y ahora será tan sencillo como sumar el primero de los números. El ataque se divide en dos fases, tanto en el movimiento, en el ataque a distancia, como en el ataque cuerpo a cuerpo. Primero, este 3, tiramos los dados, y lo que hacemos es sumar a cada uno de los resultados de los dados, sumamos ese 3. Entonces, aquí tenemos un 6, un 8 y un 5. Tenemos que superar la primera de las defensas, en este caso tenemos aquí un 5, tenemos que superar la primera de las defensas de la tropa a la que queremos atacar. En este caso, como sería sumar, este lo consigue, este lo consigue, este lo consigue, pero este no lo consigue. Este dado ya lo descartamos. Los que sí lo han conseguido, entraríamos ya en el segundo número. Tendríamos que sumarle, en este caso, 2 a el resultado que saquemos en los dados. Cogemos y tiramos los dados. Nos sale 8, 7 y 3. Tenemos que ver en la defensa que tiene el otro jugador, en este caso 7. Tenemos que superar 7, no podemos ni igualar ni hacerlo inferior, de tal manera que este será el único dado que le ha producido daño, porque este se quedan 7 y este se quedan 3. Estos dados irán fuera. Le hemos producido una herida a esa tropa, con lo cual cogeremos nuestros marcadores de herida y lo pondremos encima. Tan sencillo como eso. Así funciona el ataque a distancia. Seguimos.
Lo siguiente en el orden de turnos será el movimiento de los hostigadores. Deciros que lo normal es que una unidad que ya ha disparado a distancia no pueda moverse después, pues los hostigadores se supone que son unas tropas especiales, unas tropas más ágiles y que tienen más habilidad. Ellos sí pueden hacerlo, y este será el movimiento. Una vez que se ha hecho el ataque a distancia, en este caso, como vemos, los infantes lusitanos tienen el símbolo de hostigadores, que es este simbolito naranja de aquí, con estos puntitos en línea recta. Pues lo que hará será, una vez que ha disparado, puede realizar su movimiento reducido. Una vez que ha hecho eso, entraremos en la siguiente fase. Siempre tenemos que mover después de los combates a todos los hostigadores. Entramos en los combates cuerpo a cuerpo. Vamos a ver cómo funciona una vez que hemos cargado y cómo funcionan los tokens estos especiales que tenemos aquí. ¡Vamos a darle caña! Entramos en la fase de combate cuerpo a cuerpo. Deciros dos cosas. La primera, tanto en la fase de combates a distancia como en la fase de combates cuerpo a cuerpo, dentro de la misma, lo primero que se hará antes de comenzar lo que es el combate en sí, será levantar una carta del mazo y celebrar el evento que haya en esa carta. Una vez que ya hemos hecho esto, el jugador atacante puede jugar un evento de su mano y el jugador contrario puede jugar un evento de su mano. Ya después se celebrará el combate. Ahora, entramos en el combate, que ya es lo segundo que quiero deciros. Los combates cuerpo a cuerpo están íntimamente ligados con los movimientos, siendo que lo que tendremos que hacer será, dentro de la fase de movimiento, celebrar previamente una carga. Imaginemos que toca el movimiento de esta tropa, que tiene hasta 3 dentro de su desplazamiento. Pues hace así, taca, ta, y entra en contacto con esta carta de los romanos. Una vez que hemos entrado en contacto es lo que se llama la carga. ¿Cómo funciona la carga? Lo primero que tenemos que hacer es emparejar los segmentos blancos. Así ya está cuadrada. El segmento blanco de esta carta de aquí está cuadrado con el segmento blanco de esta carta de aquí. Y como veis, se nos quedan aquí dos huecos. Se supone que la unidad rodea al defensor. Y lo ponemos así. Estas tropas que están por este lado no siguen de frente, sino que dan la vuelta y se ponen a atacar por este flanco al defensor. En este caso tendremos unos bonificadores positivos dentro de la puntuación, unos bonificadores negativos el contrario. Ahora, ¿cómo funciona el combate? Pues exactamente igual como funcionaba el ataque a distancia. Se levanta primero una carta de aquí, celebramos el evento con efectos para ambos jugadores, atacante juega un evento si quiere, defensor juega un evento si quiere. Esta carta obligatoria, las otras dos optativas. Ahora, ¿cómo funciona el combate? Exactamente igual. Cogeremos tantos dados como segmentos tengamos enfrentados. En este caso serán 4. Imaginemos que tenemos estos 4 dados y los tiramos. Y tenemos aquí un ataque, que es esto de la espada. Aquí tenemos un ataque de impacto de 3 y un ataque de herir de 2. Tenemos esto aquí enfrentado y lo que hacemos es tiramos, en este caso, los dados y le sumamos al resultado que haya salido en cada uno, en este caso 3. Pues este será 7, este 4, este 7 y este 6. Pues ahora lo que tenemos que hacer es ver la defensa que tiene el contrario. En este caso vemos que la defensa de impacto es 5. Pues será tan sencillo como comparar los dados. En este caso tenemos que superar 5, este lo supera, este no lo supera, este lo supera y este lo supera. Pues este dado irá fuera y con estos 3 dados que tenemos aquí hacemos una siguiente tirada y tenemos que sumar el segundo número, que es el de herir. En este caso es 2 y se tiene que enfrentar a una defensa de 7. Pues tiramos aquí. Sería en este caso 7, en este caso 5 y en este caso 4. No supera ninguno la defensa de 7, no hemos herido a la unidad. Imaginemos que por lo que sea sale un 6. Deciros que en cualquier tipo de combate, tanto en el combate de distancia, como el combate cuerpo a cuerpo, un 6 siempre es un acierto y un 1 siempre es una pifia, independientemente de lo que se sumen respecto de los números que haya en las cartas. Imaginemos que hemos conseguido este 6 en el momento de herir, pues automáticamente infligimos una herida al jugador contrario. Una vez que ya hemos hecho esto, hacemos lo mismo pero en sentido contrario. Es decir, esta unidad se defiende atacando y ya una vez que ha tenido esto, sin tener en cuenta la herida de efectos de penalizadores, nos atacará a la tropa que ha atacado primero. Hará su tirada normal, mirará los dados que tiene, en este caso tendrá un ataque de 4-4, 4 para impacto, 4 para herida, y tendrá que atacar a la unidad, en este caso de los infantes lusitanos. Pues así es como se celebrarán los combates. Cuando las heridas que tiene una tropa son iguales o superiores al máximo que tiene su vida, que en este caso, por ejemplo, es 6 dentro de estos infantes lusitanos, la unidad desaparece. Y ojo, que siempre que tengamos un combate cuerpo a cuerpo o un combate a distancia, tendremos que celebrar una tirada de chequeo. Vamos a verla.
Una vez que se ha celebrado un combate se pueden dar diversas situaciones. La primera es que no haya bajas. En caso de que no haya ninguna baja, no hay que hacer ninguna tirada de chequeo de moral. Imaginemos que hay un empate, que ambas unidades han recibido un punto de impacto. En este caso, ambas tendrán que celebrar una tirada de chequeo de moral. Imaginemos que solo una de las dos unidades sufre heridas. En ese caso, el perdedor se tendrá que enfrentar a una tirada de chequeo de moral. ¿Cómo funciona? Pues consiste en coger un dado y tirarlo. Y tenemos que obtener un valor inferior o igual a la suma del valor de moral, con los modificadores correspondientes dependiendo de lo que tenga la carta encima. En este caso, imaginemos que esta unidad que ha sufrido el ataque tiene una moral, que lo vemos aquí, de 8. Pues tenemos que procurar sacar un número inferior o igual al valor de moral. Y deciros que aquí el 1 no es pifia, sino que el 1 aquí es siempre éxito. Si superamos la tirada de moral, no ha pasado nada. Si no la superamos por primera vez, la unidad estará rota. Si no la superamos por segunda vez, la unidad estará en huida. Se quitará esto, se le pondrá el token de huida y la unidad habrá que darle la vuelta y pondrá pies en polvorosa. Seguimos. Última fase del turno, movimiento de huida. Ya habéis visto que esta unidad no ha pasado los dos chequeos de moral. Cuando no pasó la primera, la unidad se quedó rota, tenía unos perjuicios, unas penalizaciones, y la segunda vez ha tenido una huida. Se le pone encima el token de huida y lo primero que tiene que hacer es hacer un movimiento reducido para darle la vuelta a la carta y ponerse orientado hacia el resto de sus tropas. Es decir, la tropa, la que está en huida, va en dirección al área de despliegue del jugador que tiene como titular a esa tropa. Lo primero que tendrá que hacer es intentar una tirada de chequeo de moral, y si la supera se reorganizará, se le quitará este token de aquí, y ya comenzará la regla normal, tendrá que darse la vuelta, volver a ir a las tropas, y se quedará con las penalizaciones que tuviera esa tropa. Deciros lo siguiente, nunca, cuando la unidad esté en huida, esa tropa nunca irá hacia las líneas enemigas. Sí podrá atravesar, si es el camino más corto para acercarse a sus compañeras, sí podrá atravesar una unidad enemiga. Una unidad amiga, perdón. ¿Qué quiere decir eso? Que si para volver atrás tengo que atravesar por donde está esta unidad, voy a pasarla por encima. Voy a hacerle así. ¿Qué supone eso? Pasar a una unidad por encima, tanto en un movimiento normal como en un movimiento de huida, pasar por una unidad amiga, supone que esa tropa se queda rota. Porque al haberle roto su organización, la unidad se queda rota. Así que será sencillamente ese el movimiento que tengamos para la huida. Una vez que hayamos hecho los movimientos de huida, ya lo que entramos es en el cierre de turno, que funciona del siguiente modo. Una vez que hayamos jugado todas las cartas y hemos terminado toda la fase del turno, el jugador podrá robar una carta si al menos ha jugado una de orden. Si no ha jugado ninguna carta de orden después de celebrar los combates, celebrar el turno y todo el rollo, podrá hacer una de las dos opciones siguientes. Primera, robar 3 cartas del mazo de robo general, o lo siguiente, descartar en relación 1 a 1. Es decir, descarto una carta, cojo una carta del mazo general, descarto 2, pues cojo 2, así respectivamente. Y una vez que ya hemos terminado eso, tiene que comprobar el número de cartas que se le quedan en la mano. Si es superior al poder que tiene su general, es decir, si no tenía ningún poder especial, recordad que era 6. Si dice la carta algo en contra, pues lo que diga la carta de general específico. Si lo supera, tendrá que descartarse tantas cartas como para quedarse el máximo de lo que se le permita en la mano. Pues así funciona cada turno dentro de este onus. Seguimos y vemos cómo se termina la partida. Pues tendremos que ir celebrando todo este orden de turnos, alternativamente entre los distintos jugadores, hasta que se dé cualquiera de las condiciones de victoria que hayamos pactado al principio de la partida. Comentaros que podemos elegir cualquier tipo de condición de victoria, pero lo más normal son estas 3. La primera, por bajas. Es decir, si hay más de un 50% de bajas o huyendo en los puntos que hayamos pactado al principio de la partida en uno de los bandos, ese jugador al principio de su turno tirará 2 dados. Si el resultado es más bajo o igual que el liderazgo del general, se seguirá luchando un turno más. Si no, si está muerto o lo supera, entonces la partida termina inmediatamente y ganará el jugador que sea el superviviente. El segundo modo es el aniquilación total o rendición. Aniquilación total quiere decir eliminar por completo a todas las tropas del jugador rival. Y rendición es que el jugador rival diga, hasta aquí hemos llegado, me rindo. Y la tercera posibilidad es la muerte del general, es decir, acabar con la vida del general contrario. Y esto es básicamente cómo se consiguen las condiciones de victoria, cuáles son las condiciones de victoria dentro de este onus. Deciros que me dejo 1000 cosas en el tintero, que hay muchísimos modificadores, que hay muchísimas excepciones, muchísimas reglas. He querido daros una visión general del juego, así que si queréis algo más pormenorizado, os pilláis el juego y os coméis las instrucciones como he tenido que hacer yo.
Pasadero mi opinión. Pues nada, mozuelos, todo lo que era decir este Onus, Roma contra Cartago, de Luis Álvaro Hernández, Álvar Sanz, ilustrado por Ramsés Bosque, con el diseño gráfico de Matías Cazorla. Vamos a ver, los que seguís el canal sabemos que en fase de mantenimiento no somos muy wargamer, de hecho el único que se está medio metiendo en el mundillo soy yo, y gracias a juegos como ONU, juegos introductorios, juegos como ONU, como 2GM Tactics, los referidos a Dracoideas, la otra gran editorial de wargame que tenemos en España, como es Trafalgar, pues con el Waterloo 1815, es decir, todo este tipo de juegos que son introductorios para el mundo de los wargames y que nos están sirviendo a los que somos unos newbies, como yo, que nos tenemos que enfrentar a los Grognar, que están ya acostumbrados a juegos de 6, 7, 8 horas de mover cosas en tableros feos y horribles, y no son Eurogames. Pero bueno, básicamente a lo que voy. A mí me pasó un poco con los wargames, como le pasaba a Anton Chekhov. Yo de wargame no sé. Anton Chekhov no sabía de arte, pero yo sé lo que me gusta y lo que no me gusta. Y Onus me ha gustado. ¿Por qué me ha gustado? Porque realmente para mí, Onus, la mejor definición que se le ha dado, la ha dado mi amigo Dani Jimbo, el solitario del canal Vetustos de Rol. Y es que dice que es un juego de miniaturas en el que no te tienes que gastar la pasta en las miniaturas. Y es que lleva toda la razón. Tiene exactamente las mismas características que tienen los juegos tradicionales de miniaturas. Solo que en lugar de tener un grupete de miniaturas así, de muñequitos que tienes que pintar y todo el rollo, que pones en tus peanas y que vas desplazando a lo largo de un tablero, es un puñadito de cartas. Pero de lo demás es exactamente igual. Tiene toda la esencia de lo que tiene que tener un juego de miniaturas, pero reducido al tamaño mínimo. Ya habéis visto, la caja no tiene absolutamente nada de aire y está súper aprovechado. Pero todo lo que se refiere al juego en sí, todo está incluido. Es decir, tienes tu modo solitario, tienes tu modo de campaña, puedes hacer una batalla histórica, recrear una batalla histórica, tienes todos los modificadores que suponen el combate dentro del juego, tienes un ataque a distancia, tienes un ataque de cercanía, todas las tropas tienen 25.000 posibles acciones, puedes huir dando la vuelta, puedes girar la tropa, puedes enfrentar, es que tiene cuidado hasta los detalles de dentro de la batalla, y es que ese es para mí quizás el segundo punto a favor que tiene este Onus, y es que está muy bien representado lo que sería un combate cuerpo a cuerpo en aquella época. ¿A qué me refiero? Pues por ejemplo, las unidades no son rectangulares, no son cartas rectangulares y punto. Puedes desplegar las unidades hacia los laterales. Si te enfrentas a una carta y produces una carga, rodeas a la carta que tendrá unos bonificadores en contra, porque no le estás atacando por el flanco frontal, sino que le estás por el lado frontal, sino que estás atacando por un flanco lateral. Con lo cual tienes una serie de bonificadores que son penalizadores para el otro jugador. Es decir, todos esos pequeños toquecitos, todas esas pequeñas gracias. Es que uno de los detalles que más gracia me ha hecho, cuando atraviesas una unidad tuya, es decir, si tú tienes una unidad, por ejemplo, que te digo yo, de 300 soldados, que cruza otra unidad de 300 soldados, lo más normal es que esa unidad que está estática, la unidad que se ha visto atravesada, no se quede igual, se quede rota. Con lo cual, hasta ese detalle está cuidado. Tiene 25.000 detalles cuidados. El rollo de los generales, el rollo de poder construirte tu propio mazo. Está muy bien estructurado el juego, está muy bien hecho, muy bien pensado. Y la verdad es que para gente que no somos muy grognar, que no somos muy duchos dentro del mundo de los wargames, ha sido un toquecillo muy gracioso, una introducción bastante buena. Lo mismo que también nos supuso, dentro de una mecánica totalmente distinta, con espacios ya acotados y no con regla como este Onus, el 2GM Tactics. Es decir, como juego introductorio, los juegos de Dracoideas nos parecen fantásticos, como juego introductorio para el mundo de los wargames. Cosillas que se le pueden sacar en contra, algunas, me explico. La primera, el arte. Lo mismo que os digo que el arte de Ramsés Bosque me gustó en 2GM Tactics, aquí no tanto. No tanto, y el ejemplo os lo pongo en la misma portada. Es decir, tenemos aquí a este y a este, que están súper bien dibujados, tenemos aquí al romano y tenemos al cartaginés, pero después tenemos de fondo una serie de personajes caricaturescos innecesarios, que no sé, desvirtúa un poco la esencia que se le pretendía dar al juego. Es decir, la idea del arte es magnífica. Si estás con todas las tropas y se supone que tenemos una vista cenital, ponga las tropas en vista cenital. Eso me parece muy bien. Pero es que algunas de las cartas, algunos de los dibujos, algunos de los personajes reciben un toque caricaturesco que veo innecesario. Yo, cuando vi la portada, os lo prometo, lo primero que me vino a la cabeza fue ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué sentido tiene hacer este dibujo en la portada? Pero independientemente de eso, ya digo, un toque menor. Segunda cosa que le veo, no mal, sino que el problema no es del juego, el problema es nuestro. Las dos primeras partidas, llevo 6 partidas a Onus. Las dos primeras partidas a Onus, que las eché con Antonio, fueron una verdadera tortura.
fueron una tortura en el sentido de que yo lo que recomiendo en este juego, sobre todo si no estás acostumbrado a los juegos de guerra, es que en cada turno que estéis jugando os vayáis pasando las instrucciones. Pero os vayáis pasando las instrucciones y vayáis página por página comprobando en cada una de las 6 fases del turno lo que tenéis que hacer. Porque lo mismo una cosa que no vais a celebrar, un evento que no va a acaecer en el turno 2, sí va a acaecer en el turno 5. Y si te vicias en el turno 2 y dejas de aplicar cosas porque no tenían sentido en el turno 2 y llega el turno 5 y no las haces, vas a perder muchísimas cosas. Y creedme que este juego tiene millones de detalles, millones de excepciones y millones de modificadores. Y llevarlo todo para adelante en las primeras partidas es verdaderamente complicado. Una vez que ya llevas 3-4 partidas y más o menos tienes controlado absolutamente todo y ya casi que tienes las instrucciones en la cabeza, el juego va muy fluido. Y es verdad que se te baja de las 2 horas que echamos la primera partida, se te baja a la hora y media, hora y tal. El récord lo hemos tenido nosotros en 50 minutos. 50 minutos porque jugamos a matar al general contrario. Y conseguimos matar al general contrario. De hecho, Antonio consiguió matar a mi general cartaginés. Pero la idea es esa. La idea es, el juego, si no estás acostumbrado a los wargames, se te va a atragantar las primeras partidas, porque tiene muchísimas cosas a tener en cuenta, que era exactamente lo mismo que le pasaba a 2GM Tactics. ¿Cuál es la ventaja que tenía 2GM Tactics? Y aquí es la tercera crítica que le voy a hacer al juego. Es el tema de las cartas de ayuda. Como habéis visto en el tutorial, la parte de atrás de las instrucciones y las cartas de ayuda te viene resumidamente cuáles son las diferentes características especiales que tienen las distintas cartas, ya sea hostigadores, los movimientos especiales, todo eso, las distintas posibles formaciones especiales que tiene, formación en cuadrado, formación en falange, todo este tipo de formaciones, todo eso te viene explicado, pero te viene explicado muy parco, y terminas acudiendo al manual, con lo cual desvirtúas un poco lo que es la carta de referencia. Quitando estas 3 cosillas, que aunque parezcan muy grandes, no dejan de ser meros detalles, una vez que controlas el juego, una vez que le has pegado ya 3-4 partidas y ya más o menos la cosa va y fluida, el juego está muy bien, el juego está genial. Y es que para mí realmente lo que yo veo que es este Onus, lo mismo que era este 2GM Tactics que os he comentado antes, del que tenemos reseña también en el canal, es que yo veo que va a satisfacer a la gente que quiere meterse dentro del mundo de los wargames, porque es muchísimo en una caja de tamaño muy pequeñito y solo con cartas, que ocupa poco espacio relativamente, pero ocupa muy poco espacio en el sentido de que no necesitas un tablero, no necesitas 25 cosas, simplemente una mesa con un tapete, la regleta y empiezas a mover cartas. Punto. Para la gente que está empezando dentro del mundo de los wargames, va a ser un introductorio muy bueno. De hecho, para nosotros lo ha sido. Para Antonio y para mí nos ha servido muchísimo. Nos hemos acostumbrado con los juegos de Dracoideas a conceptos que para nosotros antes no significaban nada. Conceptos como, por ejemplo, retirada, huida, repliegue. Conceptos como eso que decías tú, bueno, ¿cómo se aplicarán a los juegos de guerra? Pues ONU nos ayuda muchísimo a eso, lo mismo que nos ayudó 2GM Tactics a diversos conceptos, sobre todo con el tema de contadores. Este tiene también muchísimos contadores con muchísimas cosas a tener en cuenta. Y no solo eso, sino que además creo, humildemente, que para los Grosnar, para la gente que está muy acostumbrada a los juegos de guerra, esta puede ser una metadona lúdica perfecta, en el sentido de que tiene todo lo que les puede gustar dentro de los mundos dentro del mundo de los juegos de guerra en una cosa de tamaño muy reducido. Así que ya os digo, lo que es el básico que trae los romanos, los cartagineses y los mercenarios, el modo histórico de campaña, puedes representar distintas campañas, el modo en solitario, la calidad de las cartas, la calidad de los componentes, todos los tokens, todo eso, para el precio que tiene, la verdad, merece muchísimo la pena. No lo veo caro, vale en torno a un poquito menos de 30 euros, me atrevería a decir. El precio está más que justificado, y la verdad es que este ONU a nosotros nos ha encantado. Deciros que este pack básico, este juego básico, tiene 2 expansiones. Una con facciones nuevas, con ejércitos nuevos, y otra con una cosa que le va a añadir muchísima chicha, pero que todavía no hemos probado, y que estamos fritos por probar, que es el tema de los escenarios. No solo tiene que ser un escenario liso, el juego también tiene unos tapetes, que de hecho en la página de Dracoideas podéis descargar el tapete en un formato que podéis después imprimirlo en formato tapete. Pero no solo eso, sino que además le podéis añadir distintos accidentes geográficos, distintas localizaciones. Podéis, por ejemplo, poner una fortaleza para con un ariete tener que echar abajo la puerta de la fortaleza. Es decir, le vas añadiendo cositas, le vas dando realismo. Y es que esa quizás es la cosa que más me ha gustado de ONUS. La palabra es realismo, porque se asemeja mucho a lo que sería una guerra en aquel entonces. Que temáticamente me gusta más la temática de 2GM Tactics porque me gusta más el tema de la Segunda Guerra Mundial. No tiene nada reñido con la jugabilidad que tiene este juego.
Créeme cuando digo que para nosotros este Onus ha merecido bastante la pena. Así que nada, esperemos que el vídeo os haya servido de algo, pegadle un vistacillo, darle una oportunidad, porque si queréis meteros dentro del mundillo de los Wargames, esta es una opción verdaderamente top. Poco más por nuestra parte. Si queréis decirnos cualquier cosita, comentarios aquí abajo, en la cajita de comentarios. Esperemos que os haya servido la reseña. Nos vemos en el siguiente vídeo. Nos vemos en el tablero. Chao, mozuelos. Vídeo patrocinado por Juegos de la Mesa Redonda, tu tienda de juegos de mesa online.